¿Y si te dijera que hay ciudades enteras escondidas justo debajo de tus pies? Desde búnkeres militares hasta metrópolis ocultas que nunca aparecieron en los mapas, hoy exploramos 30 lugares subterráneos tan secretos que el mundo apenas sabe que existen. Número 33. Raven Rock. El gobierno de Estados Unidos construyó Raven Rock, una ciudad subterránea secreta como refugio nuclear, comparable al Área 51. Un ex-empleado reveló detalles a Vice tras trabajar allí 3 años y medio. A 234 metros bajo tierra, el búnker tiene 2 puertas de 30 toneladas con resortes anti-explosión. Contiene 5 edificios de 15 plantas con 50 a 80 oficinas cada uno. Como ciudad autosuficiente, incluye viviendas, cafetería, barbería, agua potable, generadores y centro médico. Construido en los 50 durante la Guerra Fría, nunca tuvo que usarse. Nueva York esconde un mundo bajo sus calles más allá del metro. Túneles secretos, bóvedas y pasadizos desconocidos para el público. Entre los lugares más misteriosos están las bóvedas de Little Italy y la biblioteca pública. Número 32. Túneles ocultos para el transporte de ganado. Bajo el distrito de empaquetado de carne y el Soho, hay túneles secretos que llegan hasta 240 metros de profundidad. Nueva York tiene 1.350 kilómetros de metro y un sistema de correo neumático de 1897 que funcionó hasta 1950. La histórica estación City Hall, con sus vidrieras y azulejos decorativos, aún es visible desde el tren 6. En Brooklyn, el túnel de Atlantic Avenue de 1844, el más antiguo del mundo, permaneció oculto hasta 1980. Entre otros hallazgos subterráneos, está un barco del siglo XVII encontrado a 4,5 metros bajo el Bajo Manhattan. Número 31. Atlanta Subterránea. Atlanta Subterránea es un sitio histórico ubicado en el centro de Atlanta, Georgia. Sus orígenes se remontan al siglo XIX, cuando se convirtió en un bullicioso distrito comercial, rodeado de tiendas y mercados, cerca de la estación central de trenes de la ciudad. En la década de 1920, la ciudad construyó viaductos y elevó las calles, sin querer, creando una segunda capa subterránea de carreteras y edificios. Durante décadas, esta zona subterránea permaneció prácticamente olvidada hasta la década de 1960, cuando se revitalizó como un vibrante centro de entretenimiento repleto de bares, música en vivo y una vibrante vida nocturna. Durante la Ley Seca, se rumorea que Atlanta Subterránea se convirtió en un foco de actividades ilícitas, y muchos de sus pasadizos ocultos se utilizaban para bares clandestinos y operaciones de contrabando. Con el paso de los años, la realidad y la leyenda se han fusionado, aumentando el misterio del sitio. Hoy, Underground Atlanta está experimentando una nueva transformación, con planes para fusionar su pasado histórico con proyectos urbanos modernos, convirtiéndolo en un espacio innovador para el comercio y la cultura. Número 30. Centro de Investigación del Permafrost en Fox, Alaska. Es un extraordinario laboratorio subterráneo diseñado para estudiar suelos congelados de 40.000 años de antigüedad. Excavado entre 1963 y 1969, este túnel permite a los científicos analizar el permafrost y desarrollar nuevas técnicas de construcción y minería en entornos helados. En su interior, los investigadores examinan capas de hielo, restos de plantas prehistóricas e incluso huesos de mamuts y otros animales de la edad de hielo. Gracias a la preservación del suelo congelado, el sitio sirve como archivo histórico natural, ofreciendo una visión de diferentes eras geológicas. Además de estudiar el pasado, esta instalación es crucial para comprender el cambio climático. Al analizar las capas de permafrost, los científicos pueden predecir cómo las emisiones de carbono y metano atrapadas podrían afectar el clima global a medida que estas capas congeladas comienzan a derretirse. Número 29. Subtrópolis, Kansas City, Missouri. Subtrópolis es uno de los mayores complejos comerciales subterráneos del mundo, ubicado en Kansas City, Missouri. Construido en una formación de piedra caliza, abarca 5,1 millones de metros cuadrados. El espacio alberga oficinas, almacenes y fábricas en un entorno eficiente. La temperatura natural estable de la roca lo hace ideal para almacenamiento y logística. Actualmente emplea a más de 1.600 personas y sigue creciendo, atrayendo empresas por su eficiencia energética y bajos costos operativos.
En 1969, el arquitecto J. Swayze diseñó una ciudad subterránea como refugio nuclear. El plan Mini Manhattan incluiría rascacielos, viviendas, tiendas y parques para 1 millón de personas, con sistemas autosuficientes de alimentos, agua y aire. Aunque el proyecto completo no se realizó, Swayze construyó un modelo más pequeño en Texas llamado Automata. Número 28. Seattle Underground. La ciudad abandonada bajo Seattle. Una ciudad subterránea abandonada parece sacada de una película. En el siglo XIX, Seattle se construyó originalmente a nivel del suelo, pero en 1889, un gran incendio devastó el centro de la ciudad, dejando gran parte en ruinas. Durante el proceso de reconstrucción, las calles fueron arrasadas, creando un nuevo nivel superior sobre los restos de la ciudad original. Durante un tiempo, estos espacios subterráneos continuaron funcionando como tiendas y pasadizos, pero en 1907, las autoridades los sellaron para evitar actividades ilegales. En la década de 1950, estos túneles olvidados fueron redescubiertos y posteriormente transformados en una atracción turística. Hoy en día, los visitantes pueden explorar antiguas fachadas de tiendas, bóvedas de bancos e incluso aprender sobre los inusuales sistemas de plomería del siglo XIX de Seattle. Es una fascinante cápsula del tiempo que sigue intrigando a todo aquel que pasea por sus calles ocultas. Número 27. El búnker Greenbrier, Virginia Occidental. Se encuentra un búnker altamente clasificado de la Guerra Fría, construido como refugio secreto para los 535 miembros del Congreso de los Estados Unidos en caso de un ataque nuclear. Durante más de 30 años, este búnker fue uno de los secretos mejor guardados del gobierno, hasta 1992, cuando el Washington Post reveló su existencia al público. Las instalaciones estaban completamente equipadas para albergar al Congreso durante un largo periodo. Contaba con salas de reuniones, puertas a prueba de explosiones e incluso una zona de descontaminación. Hoy en día, el búnker de Greenbrier está abierto al público, lo que permite a los visitantes adentrarse en uno de los refugios más secretos de la Guerra Fría y comprender cómo se preparó el gobierno estadounidense para un posible conflicto nuclear. Número 26. Toronto PAT. Es una vasta red peatonal subterránea ubicada en el centro de Toronto, Canadá. Construido originalmente en la década de 1920, este sistema de pasajes subterráneos se ha expandido significativamente desde entonces, convirtiéndose en una de las redes urbanas subterráneas más grandes del mundo. Con una extensión de más de 30 kilómetros, PAT conecta más de 70 edificios, incluyendo rascacielos, hoteles y estaciones de transporte público. Dentro de este laberinto subterráneo, los visitantes encontrarán más de 1,200 tiendas, restaurantes y servicios, lo que lo convierte en una parte vital de la vida cotidiana en Toronto. Cada día, más de 200,000 personas utilizan el sendero para desplazarse por la ciudad, especialmente durante los duros inviernos canadienses, cuando caminar al aire libre se vuelve difícil. El sistema también está integrado con el transporte público de Toronto, lo que lo convierte en una forma cómoda y eficiente de moverse por la ciudad para residentes y turistas. Número 25. Túneles subterráneos de Nashville, Tennessee. Una red oculta de túneles secretos atesora una larga historia de contrabando, ferrocarriles ocultos y expansión urbana. Algunos de estos pasadizos datan de la Guerra de Secesión estadounidense, cuando se utilizaban para transportar mercancías y soldados sin ser detectados. Otros túneles se construyeron en el siglo XIX como parte de la infraestructura industrial de la ciudad, distribuyendo vapor y carbón a los comercios locales. Sin embargo, se cree que algunos también sirvieron como rutas de escape secretas y escondites clandestinos durante la ley seca, lo que aumenta su misterio. Aunque la mayoría de estos túneles permanecen cerrados al público, los historiadores y exploradores urbanos conocen bien su existencia hasta el día de hoy. El misterio de lo que aún podría estar oculto bajo Nashville sigue intrigando y fascinando a las mentes curiosas. Número 24. Las catacumbas ocultas de Indianápolis. Cada día, miles de personas visitan el mercado de la ciudad de Indianápolis, sin saber que justo debajo de sus pies se esconde una misteriosa red de catacumbas ocultas. Estos pasadizos subterráneos se construyeron en la década de 1880 como parte del Tomlinson Hall, un monumento histórico de la ciudad. Desafortunadamente,
El Tomlinson Hall fue destruido por un incendio en la década de 1950, pero su estructura subterránea permaneció intacta. Originalmente utilizadas como almacenes y bodegas frías, estas catacumbas olvidadas fueron redescubiertas y ahora se han convertido en una fascinante atracción turística que ofrece visitas guiadas para entusiastas de la historia y lo paranormal. Los visitantes pueden pasear por los oscuros túneles, admirar los históricos arcos de ladrillo y sumergirse en la atmósfera inquietante de este rincón olvidado de Indianápolis. Muchos afirman que las catacumbas están embrujadas, con susurros del pasado que resuenan en sus pasillos, lo que las convierte en una visita obligada para los exploradores más valientes. Número 23. Bluegrass Underground, Tennessee. Es una sala de conciertos a 101 metros bajo tierra, famosa por su excepcional acústica natural. Artistas de diversos géneros se presentan en este escenario único, donde el sonido resuena entre formaciones rocosas creando una atmósfera mágica. El silencio absoluto y el aire fresco de la caverna transforman cada presentación en una experiencia inmersiva. Durante la prohibición en los años 20, Los Ángeles construyó un sistema de túneles subterráneos de 18 kilómetros para el contrabando de alcohol. Aunque muchos están sellados, algunas entradas permanecen en sótanos de edificios históricos. Hoy, las visitas guiadas revelan estas historias de contrabandistas y bares clandestinos. Túneles similares existen en Dallas, Detroit y San Francisco, testigos del ingenio durante la época de la prohibición. Número 22. Complejo Cheyenne Mountain, Colorado. Es uno de los búnkeres militares más seguros de Estados Unidos. Excavado en granito sólido durante la Guerra Fría, este refugio a 600 metros de profundidad fue el centro de mando del NORAD, monitoreando amenazas nucleares y aéreas. Sus puertas de 25 toneladas resisten explosiones nucleares y cuenta con sistemas autónomos de energía, agua y alimentos para sobrevivir meses. Aunque menos activo hoy, sigue operativo y podría convertirse en museo militar en el futuro. Número 21. La cripta de la civilización, Georgia. ¿Te imaginas una cápsula del tiempo sellada durante más de 6.000 años? En la Universidad de Oglethorpe, en Atlanta, Georgia, existe un proyecto similar, la cripta de la civilización, una ambiciosa cámara sellada diseñada para permanecer intacta hasta el año 8113. Esta cápsula del tiempo, sellada en 1940, contiene más de 800 artefactos del siglo XX, incluyendo libros, grabaciones, películas y objetos cotidianos. Su propósito es preservar una imagen detallada de la civilización humana, permitiendo a las generaciones futuras descubrir cómo era la vida en el pasado. Ubicada en una cámara subterránea dentro de la universidad, la entrada está marcada por una placa que explica su significado. Considerada una de las cápsulas del tiempo más antiguas y perdurables del mundo, se erige como un testimonio del deseo de la humanidad de dejar un legado para el futuro lejano. Número 20. El Capitolio Subterráneo de Washington, D.C., Estados Unidos, alberga una de las redes subterráneas más extensas y utilizadas del país. Sin embargo, muy pocas personas ajenas al gobierno conocen siquiera su existencia. Este vasto sistema de túneles interconectados conecta edificios gubernamentales, estaciones de metro y oficinas administrativas, formando una ciudad subterránea bajo Washington, D.C. Estos túneles se construyeron para permitir que funcionarios gubernamentales, miembros del Congreso y empleados federales se movieran con rapidez y discreción, evitando el tráfico y la exposición pública. Dentro de este mundo oculto, hay numerosos restaurantes, patios de comidas y tiendas, creando un ambiente subterráneo animado por el que miles de personas transitan a diario. A pesar de su uso constante, el público en general desconoce en gran medida este sistema de túneles secreto, que sigue desempeñando un papel crucial en el funcionamiento eficiente y discreto de Washington, D.C. Número 19. El túnel bajo el Capitolio del Estado de Colorado en Denver. Un túnel subterráneo poco conocido se extiende bajo el edificio histórico. Utilizado principalmente para albergar el sistema de calefacción de vapor del edificio, el túnel también sirve como almacén de mármol utilizado en proyectos de restauración de la capital. A mayor profundidad, se pueden encontrar bóvedas vacías que antaño se utilizaban para almacenar documentos oficiales y objetos valiosos. Pero el mundo subterráneo de Denver no termina ahí. La ciudad alberga varios pasadizos ocultos, algunos de los cuales conectan lugares históricos como Union Station,
el Hotel Oxford y otros 9 sitios importantes. Algunos de estos túneles secretos se construyeron originalmente bajo restaurantes para ocultar a trabajadores chinos tras la destrucción del barrio chino de Denver a finales del siglo XIX. Hoy en día, estos pasadizos olvidados siguen siendo una parte inédita de la historia de la ciudad, atrayendo a historiadores y entusiastas del misterio deseosos de explorar sus secretos. Número 18. Crystal City Underground, Virginia. Se encuentra una red subterránea de tiendas, restaurantes y oficinas que abrió sus puertas en 1976. Diseñado para imitar el encanto de un antiguo centro comercial, este complejo subterráneo presentaba calles adoquinadas y fachadas de estilo retro, convirtiéndolo en un destino único y animado. Con una superficie aproximada de 14.000 metros cuadrados, Crystal City Underground conectaba varios edificios, convirtiéndose en un popular punto de encuentro para trabajadores y visitantes, especialmente durante los meses de clima extremo, cuando una ruta peatonal interior era una comodidad bienvenida. Sin embargo, en 2024, el centro comercial subterráneo cerró definitivamente, marcando el fin de su era comercial. A pesar de ello, sus túneles y conexiones de metro permanecen abiertos, sirviendo como un corredor peatonal estratégico y un recordatorio perdurable del pasado subterráneo de la ciudad. Número 17. La cripta de la iglesia Old North, Massachusetts. Bajo la histórica iglesia Old North de Boston, se encuentra una misteriosa cripta que contiene más de 1.100 tumbas. Esta iglesia jugó un papel fundamental en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, ya que fue donde Paul Revere recibió la famosa señal de advertencia de la llegada de las tropas británicas. En aquella época, las linternas se utilizaban como código secreto. Una linterna indicaba que los británicos llegaban por tierra, mientras que 2 significaban que venían por mar. Este ingenioso sistema de advertencia ayudó a la resistencia colonial a prepararse para el ataque. Dentro de la cripta subterránea, ataúdes centenarios se conservan de forma excepcional, algunos de ellos con más de 200 años de antigüedad. Hoy en día, los visitantes pueden realizar visitas guiadas para conocer la historia de la iglesia y las características notables de las figuras enterradas en sus inquietantes cámaras de piedra. Número 16. Mega Cavern Louisville, Kentucky. Es uno de los espacios subterráneos más grandes de Estados Unidos. Originalmente una mina de piedra caliza, excavada entre 1919 y 1930, esta enorme cueva se ha transformado en un complejo multiusos que atrae a visitantes de todo el mundo. Con una extensión de 40 hectáreas, la caverna mantiene una temperatura constante de 14 grados Celsius durante todo el año, lo que la convierte en un lugar ideal para eventos, visitas guiadas e incluso actividades de aventura extremas. Entre sus atracciones más destacadas se encuentran un sistema de túneles de 27 kilómetros, un parque subterráneo para bicicletas y una emocionante tirolesa. De hecho, Mega Cavern alberga la única tirolesa subterránea del mundo, que ofrece una experiencia emocionante para los amantes de la aventura. Ya sea que los visitantes vengan por la adrenalina o para explorar sus impresionantes pasajes subterráneos, esta caverna se ha convertido en una de las atracciones más singulares de Estados Unidos. Número 15. La Sweet Cavern, Arizona. Ubicada dentro de las cavernas del Gran Cañón, es una de las habitaciones de hotel más exclusivas e inusuales del mundo. Situada a 67 metros bajo tierra, ofrece a los huéspedes una estancia completamente aislada e inolvidable. Conocida como la habitación de hotel más oscura y silenciosa del planeta, la suite no cuenta con ruidos externos ni luz natural. Para garantizar una circulación de aire segura, se bombea oxígeno fresco desde 105 kilómetros de distancia, lo que permite a los huéspedes respirar cómodamente en el ambiente cerrado de la caverna. Con sus impresionantes formaciones rocosas y su atmósfera serena, la Sweet Cavern es la escapada perfecta para quienes buscan una desconexión total del mundo exterior. Pasar una noche aquí es una experiencia única, rodeado del misterio y la belleza de las maravillas subterráneas de la Tierra. Número 14. Los jardines subterráneos Forestier de California. Hace 440 años, Baldassari Forestier, un inmigrante italiano, dedicó su vida a excavar a mano un extraordinario complejo de jardines subterráneos en California. ¿Su objetivo? Para crear un refugio fresco y a la sombra del calor abrasador del verano. El resultado fue un paraíso escondido.
Con habitaciones, túneles, patios e incluso un pequeño lago, este oasis subterráneo alberga árboles frutales, vides, fuentes e incluso una capilla, lo que lo convierte en un extraordinario refugio natural en medio del desierto. Algunos de los árboles plantados por el silvicultor tienen más de 90 años, y sus jardines subterráneos siguen siendo un brillante ejemplo de sostenibilidad e ingenio. Hoy, los visitantes pueden explorar esta impresionante creación, descubriendo la visión y la determinación de un hombre para construir belleza bajo tierra. Número 13. Havre bajo las calles, Montana. Tras un devastador incendio en 1904 que redujo a cenizas gran parte de Havre, Montana, los comerciantes locales idearon una solución brillante. Trasladaron sus negocios bajo tierra utilizando antiguos túneles de vapor. Originalmente diseñados para calefacción, los transformaron en tiendas, bares y barberías, creando una ciudad oculta bajo las calles. Durante 4 años, esta ciudad subterránea prosperó, protegiendo de los incendios y las inclemencias del tiempo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la otrora bulliciosa comunidad subterránea se desvaneció, dejando tras de sí una red de túneles silenciosos y olvidados. Hoy en día, los visitantes pueden realizar visitas guiadas por estos misteriosos pasadizos, explorando negocios abandonados, oficinas históricas e incluso salones ocultos que revelan una visión de la vida de hace más de un siglo. Recorrer estos túneles es como retroceder en el tiempo y descubrir un capítulo perdido de la historia de Montana. Número 12. Camp Century. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos planeó construir una base de misiles nucleares bajo el hielo de Groenlandia, con un sistema de túneles de 4.000 kilómetros para atacar a la URSS. Camp Century, construida en 1959, fue la primera fase. Una base ártica subterránea con túneles, dormitorios, comedor y cine. El proyecto se abandonó en 1967 por la inestabilidad del hielo. Olvidada por décadas, la NASA la redescubrió en 2024 usando georradar, reavivando el interés por los secretos bajo el hielo groenlandés. Número 11. Ellenwood Underground, Kansas. Se encuentra una ciudad subterránea olvidada. Antaño una parada esencial en el camino de Santa Fe, este mundo oculto albergaba salones, tiendas y baños públicos que atendían a viajeros y trabajadores de paso. Aunque hoy en día están abandonados, los visitantes aún pueden explorar estos espacios históricos mediante visitas guiadas. Una de las paradas más intrigantes es la barbería de Yonge, que aún conserva muebles y herramientas originales del siglo XIX, ofreciendo una fascinante perspectiva de la vida cotidiana de los trabajadores del ferrocarril y los viajeros fronterizos. Número 10. Old Sacramento Underground, California. Una red de túneles y sótanos ocultos, data de la década de 1860, creada como solución a las frecuentes inundaciones durante la fiebre del oro en California. Hoy en día, los visitantes pueden explorar estos pasadizos olvidados a través de visitas guiadas, donde encontrarán artefactos centenarios como frascos de perfume, jarras de licor y cepillos de pelo antiguos. El recorrido también incluye una visita a 4 antiguos burdeles subterráneos, ofreciendo una visión única de la vida nocturna de Sacramento en el siglo XIX. Estos túneles bien conservados sirven como una cápsula del tiempo, revelando una faceta menos conocida de la rica historia de California. Número 9. El Túnel de Luz, Detroit, Michigan. En las profundidades de Detroit, existe una red de túneles secretos. Algunos se utilizaban para la extracción de sal, mientras que otros se construyeron para proteger a los peatones. Sin embargo, uno de los más famosos es el Túnel de Luz, ubicado en la terminal McNamara del Aeropuerto Metropolitano de Detroit. Con una extensión de 213 metros, este túnel es famoso por su envolvente pantalla de luz LED, que cambia gradualmente a través de un espectro de colores, creando una atmósfera futurista. Las paredes de cristal del túnel están decoradas con paneles que representan ríos y formas topográficas, simulando una vista aérea de los paisajes de Michigan. Originalmente, el túnel reproducía música de Motown como tributo al rico patrimonio musical de Detroit, pero hoy en día presenta suaves melodías ambientales que transforman el paseo en una experiencia tranquila y única. Número 8. Experiencia para viajeros, Castillo de Montezuma, Arizona. Aunque no es una estructura subterránea, este antiguo sitio arqueológico es una de las viviendas en acantilados más impresionantes del suroeste de Estados Unidos.
El castillo de Montezuma es un complejo de 900 años de antigüedad, excavado en la ladera de un acantilado de Arizona, que antaño albergó a la civilización sin agua. Construida con barro y piedra, la estructura se asemeja a un complejo de apartamentos natural, donde el pueblo sin agua vivió durante siglos. A pesar de su nombre, el castillo de Montezuma no tiene ninguna conexión con el emperador azteca Moctezuma. De hecho, los sin agua habían abandonado el sitio casi 600 años antes del contacto europeo, por razones que aún se desconocen. Hoy en día, el castillo de Montezuma es un monumento nacional abierto al público, para quienes deseen explorar el ingenio y la resiliencia de las antiguas civilizaciones del suroeste de Estados Unidos. Número 7. Chicago Pedway, Illinois. Es un extenso sistema de túneles subterráneos y pasarelas elevadas que permite a los peatones desplazarse por el centro de Chicago sin transitar por calles concurridas. Con una extensión aproximada de 8 kilómetros, conecta más de 50 edificios, incluyendo estaciones de tren y terminales de autobús. Fundado en 1951, el sendero peatonal sigue siendo una parte vital de la infraestructura de la ciudad, utilizado a diario por miles de personas, especialmente durante los duros meses de invierno, cuando caminar al aire libre no es lo ideal. Además de ofrecer protección contra la nieve y la lluvia, el sendero peatonal también ayuda a reducir los accidentes de tráfico al mantener a los peatones alejados de las calles concurridas. A pesar de su importancia para la movilidad urbana, muchos turistas desconocen su existencia y a menudo pasan por Chicago sin percatarse de que hay toda una red subterránea escondida bajo sus pies. Número 6. La mansión principal subterránea de Las Vegas. A 8 metros bajo Las Vegas, yace una mansión subterránea construida en 1978 por Jerry Henderson como búnker de supervivencia. Este lujoso refugio autosuficiente mantiene una temperatura constante todo el año gracias a su aislamiento térmico. La mansión incluye dormitorios, comedores, espacios recreativos, jardín artificial, piscina y minigolf. Sus murales panorámicos crean la ilusión de estar al aire libre. Lo que comenzó como un búnker se ha convertido en una de las atracciones más peculiares de Las Vegas. Número 5. Los túneles secretos de París, las catacumbas y más allá. París es mundialmente famosa por sus catacumbas, un vasto osario subterráneo que alberga los restos de más de 6 millones de personas. Estos túneles se crearon a finales del siglo XVIII como solución a la sobrepoblación de los cementerios, transformándose en uno de los monumentos más misteriosos de la ciudad. Sin embargo, poca gente sabe que más allá de las catacumbas, París cuenta con una red aún mayor de túneles secretos conocidos como les carrières, las canteras. Estos pasadizos datan de la Edad Media y originalmente servían como canteras de piedra caliza. Con el tiempo, también se convirtieron en refugios, búnkeres e incluso lugares secretos para fiestas subterráneas. Hoy en día, ciertas secciones de las catacumbas están abiertas al público y ofrecen visitas guiadas. Sin embargo, una gran parte permanece inaccesible, lo que aumenta la curiosidad de los exploradores urbanos que continúan aventurándose en este laberinto subterráneo oculto en busca de sus secretos inéditos. Número 4. El complejo subterráneo de Capadocia, Turquía. Alberga impresionantes ciudades subterráneas excavadas en roca volcánica hace milenios. La más destacada, Derinkuyu, alcanza 85 metros de profundidad y podía albergar 20.000 personas. Esta ciudad contaba con iglesias, almacenes, establos, viviendas y un sistema de ventilación avanzado. Junto con otras ciudades como Kaymakli y Oskanak, estos refugios fortificados protegían a las civilizaciones antiguas de invasiones. Hoy, los visitantes pueden explorar estos túneles y cámaras históricos, experimentando cómo vivían las civilizaciones bajo tierra. Número 3. Los templos subterráneos de Malta. El hipogeo de Hal Saflieni es una de las estructuras subterráneas más enigmáticas del mundo. Este complejo funerario de 3 niveles, con más de 5.000 años de antigüedad, fue tallado en piedra caliza y cuenta con cámaras y pasadizos con características acústicas únicas. La cámara del oráculo amplifica las voces de manera especial, sugiriendo su uso en rituales antiguos. Descubierto en 1902, este sitio prehistórico solo permite un número limitado de visitantes diarios debido a su fragilidad. Número 2. La ciudad subterránea de Naurs, Francia. Bajo las ondulantes colinas del norte de Francia, la ciudad subterránea de Naurs
es uno de los asentamientos subterráneos más extraordinarios de Europa. Originalmente excavada por los romanos, esta vasta red de túneles y cámaras fue posteriormente excluida y ampliada durante la Edad Media, convirtiéndose en un refugio oculto para los lugareños durante invasiones y guerras. En su apogeo, Naurs podía albergar hasta 3.000 personas, con viviendas, almacenes, pozos, capillas e incluso una panadería. La ciudad se mantuvo en uso durante siglos, ofreciendo protección frente a conflictos, como la Guerra de los 100 Años y la Segunda Guerra Mundial, cuando sirvió de refugio tanto a ciudadanos franceses como a soldados alemanes. Hoy en día, los visitantes pueden explorar los vastos túneles, donde grafitis centenarios dejados por soldados de la Primera Guerra Mundial aún cubren las paredes, ofreciendo una visión única de la historia oculta de la supervivencia subterránea. Número 1. La mina de sal de Wieliczka, Polonia. Ubicada cerca de Cracovia, Polonia, la mina de sal de Wieliczka es una de las estructuras subterráneas más antiguas y extraordinarias del mundo. Este vasto laberinto de túneles, cámaras y capillas, excavado íntegramente en sal de roca, data del siglo XIII y recibió el apodo de Catedral de Sal Subterránea. Con una extensión de más de 300 kilómetros y una profundidad de 327 metros, la mina cuenta con altares intrincadamente esculpidos, candelabros de cristales de sal y capillas enteras donde antiguamente los mineros rezaban. La más famosa de estas, la Capilla de Santa Kinga, es una asombrosa iglesia subterránea con estatuas religiosas talladas en sal y un altar de impresionante detalle. Hoy en día, la mina de sal de Wieliczka es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y atrae a visitantes de todo el mundo para admirar su increíble artesanía, su fascinante historia y su mística belleza subterránea. A lo largo de la historia, muchos de estos yacimientos subterráneos han estado habitados, pero con el tiempo han sido clausurados por razones de seguridad o para prevenir actividades ilegales. Sin embargo, siguen siendo una fuente inagotable de fascinación, atrayendo el interés de exploradores, historiadores y entusiastas del misterio de todo el mundo. Nos vemos en el próximo video.